Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es César Augusto Rodríguez. Soy estudiante de homologación en licenciatura en inglés como lengua extranjera y en esta ocasión vengo a compartirles el concepto de cultura desde la perspectiva antropológica, una aproximación a este concepto, y es un trabajo que debemos realizar para la materia de antropología. Entonces, en esa medida, pues yo, obviamente, no soy experto en el tema de antropología, razón por la cual he decidido, pues digamos, valerme de unas fichas memorísticas como estas, en las que he escrito unos conceptos, unas palabras que me ayudan a ir orientando la definición de la cultura. Entonces, lo primero que tenemos que decir con respecto de la cultura es que según las lecturas que aparecen en la guía de actividades, que son de Martínez y Ojeda, La naturaleza y de la cultura, y del señor Jiménez, La concepción simbólica de la cultura, aparecen dos definiciones para esta palabra, para este concepto. Una es la materialista, que es la que considera un producto de aprendizaje de lo que se observa y se experimenta. Y por otro lado está la mentalista, que es como un producto de la abstracción para adaptar el comportamiento y la construcción de materiales. Entonces, en esa medida, lo que dice Edward Taylor es que la cultura es aquello que obtiene el hombre como miembro de la sociedad, y eso implica que la cultura no se hereda por una cuestión biológica, sino que se aprende y es algo social. No es propiedad del individuo, sino que se comparte, o si no, no existiría. Entonces la cultura se aprende y se comparte. Esta cultura tiene un componente mental y actitudinal y algunos comportamientos. Digamos que lo que hace la cultura con respecto a los demás es interpretar qué orienta ese comportamiento y cómo se orienta a través de él. Y ahí viene lo material y lo simbólico que se menciona en las lecturas. Por tanto, digamos que también la cultura es un lenguaje silencioso que se transmite en convenciones, como un origen inconsciente, pero pues teniendo un horizonte concreto que han sido construidos en el tiempo y en el espacio en el que se vive y se comparte. Entonces, esas interpretaciones y esos códigos es lo que la antropología se encarga de interpretar, tanto su origen como su sentido, y mirar cómo eso se comparte y se aprende. Entonces, ahí viene el método, y el método es lo que hace que los autores hablen de antropología cultural diferente, como por ejemplo la antropología cultural americana, que es uno de los asuntos que aparece bien especificado en una de las lecturas. Hay otras definiciones, por ejemplo la de un autor que se llama Boas, que afirma que la pluralidad histórica, o digamos que la cultura es la pluralidad histórica de la construcción social, y se debe estudiar, por tanto, la particularidad, no solamente lo general, sino la particularidad, y eso tiene que ver seguramente con las subculturas. Hay otro autor que se llama Hubble, si no lo estoy pronunciando mal, y el hombre dice que es un producto de la invención social transmitida en la comunicación y el lenguaje. Y es bien importante esto porque seguramente se basan en los estudios que hizo, por ejemplo, Umberto Eco en la parte de semiología, y evidentemente también en lo que hizo Lévi-Strauss, si no estoy mal, que es uno de los pioneros de la antropología moderna, quien tuvo en cuenta los estudios que hizo Ferdinand de Saussure, el gran lingüista, digamos, como los componentes del lenguaje, que son partes. Asimismo se tiene que entender la cultura. Bueno, hay otro que se llama Marvin Harris y dice que la cultura es el conjunto aprendido de tradiciones sociales adquiridos por gente, digamos de manera repetitiva en su manera de sentir y actuar. Eso genera una etnografía, y eso es todo el conjunto de conocimientos y costumbres y creencias que se representan en el arte, las leyes, la moral, las costumbres,
y todas las capacidades que las personas como miembros de una sociedad generan para formalizar una identidad y una imagen de un grupo. Entonces, en ese sentido, la cultura viene a sentar las bases del ser humano, que es lo que lo diferencia de otras especies animales. Entonces, cuando nos preguntan por qué es diferente el ser humano de los animales, es precisamente porque nosotros construimos cultura. Digamos que por otra parte, debemos tener en cuenta ciertos aspectos relacionados con la cultura, y esos aspectos son el aspecto tópico, el aspecto comportamental, el aspecto simbólico, el aspecto normativo, el aspecto funcional y el aspecto psicológico. Y esos aspectos se vieron, digamos, en una línea histórica trazados en unas fases. Esas fases son las fases, digamos, la concreta, la abstracta y la simbólica. Entonces, esas fases fueron desarrolladas a lo largo del siglo, digámoslo así, sobre todo en el siglo XX, entre los siglos XIX y XX, y pues cada una comienza a definir la cultura a partir de lo que es, digamos, de las concepciones que ya hemos mencionado anteriormente. Resulta que la cultura, desde el punto de vista de la antropología, tiene unos componentes, y esos componentes son el componente del pensar o del pensamiento. Obviamente todo esto está relacionado con el ser humano. El componente del actuar, el componente de la acción. Tiene el componente de la producción, es decir, que el hombre produce, es capaz de producir materiales para organizarse socialmente, y también está el componente de la categorización. Entonces, seguramente nosotros podríamos estar un buen rato conversando sobre este asunto de la antropología, pero fundamentalmente lo que se nos está pidiendo aquí es que logremos tratar o logremos unir esas diferentes definiciones y concepciones que se han tenido y que se han construido a lo largo de estos años, desde una investigación muy rigurosa, para que entendamos que es fundamental saber, conocer y estar inmersos dentro de la cultura. Y pues por último, pues digamos que la antropología toma diferentes formas de cultura humana, obviamente, a partir de diferentes categorías, de diferentes formas de organización, como por ejemplo la formación de clases, el tema de los grupos étnicos, las religiones y diferentes subgrupos que, pues, además de ubicarse en un espacio, ubican una visión de la existencia o de lo no existente también, simbólicamente hablando, de la filosofía o de la concepción de cada pueblo, de cada comunidad. Entonces, siempre en la antropología cultural o la cultura de la antropología siempre hay subgrupos, y aunque no se destacan de manera individual, no tendrían sentido si no hay otros grupos. Yo creo que con esto podemos hacer una base pequeña, y pues de cierta manera también comparto con ustedes lo que he aprendido con estas lecturas sobre antropología o específicamente cultura antropológica. Agradezco mucho su atención y espero que haya sido de gran utilidad esta reflexión que hemos hecho en torno de la antropología y del concepto